Bueno, ¿lo presentás vos? No, presentalo, Marce, tranquilo. Bueno, acá estamos, Ya estás. ya que estamos acostumbrados en estos días a estar con candidatos a concejales, hoy le toca el turno a un compañero que conocemos desde hace muchos años que compartimos escuela, Julio Budiño, que es docente, sociólogo, economista, congresal en el partido, no, perdón, en el SUTEBA, y es primer candidato a concejal en estas elecciones por Política Obrera. Así que no sé si te presenté bien, Julio. Genial. Genial, Creo bueno. que tuviste excesivo. ¿Excesivo? No. Muchas gracias por la invitación y también muy contento de estar acá con compañeros de trabajo que no solamente compartimos lugar de trabajo, sino que hemos compartido muchas luchas, como por ejemplo aquella lucha por los 12 puntos de las condiciones de habitabilidad en las escuelas, que se llevó la vida de dos compañeros en Moreno. De Sandra y Rubén. De Sandra y Rubén, sí, así que por eso muy contento de estar con ustedes acá y bueno, a disposición para las preguntas, el debate, etcétera. Me hiciste recordar de algo que creo que fue muy importante. Raquel era inspectora nuestra en ese momento en la escuela. Recibimos muchas críticas en ese momento, que era bastante complicado, pero la escuela 45 en ese momento tenía algo... El problema del agua. No, pero digo que tenía algo que era irrefutable y que nosotros la asamblea la habíamos hecho antes de que sucediera lo de Sandra y Rubén. Me acuerdo perfectamente porque habíamos tenido una charla unos días antes sobre esa asamblea y las posiciones que se habían debatido alrededor. Bueno, por eso digo que es un honor estar acá con ustedes, porque además es un espacio radial para difundir las ideas del socialismo, compartir este lugar con compañeros de lucha. Bueno, Julio, contanos, ¿por qué y para qué tu candidatura a concejal en Merlo? ¿Querés contar un poco qué es Palabra Obrera? O Política Obrera, perdón. Palabra Obrera era el periódico del viejo PCT, sí. que es una de las corrientes históricas en Argentina del trotskismo, dirigida por Nahuel Moreno. Nuestra corriente se llama Política Obrera. Política Obrera. Y nace en el año 64 en la Facultad de Ciencias Económicas, de una decisión y una crisis con el grupo Praxis dirigido por Silvio Frondizi. Y en ese momento, que ya estaba lo que después sería el PCT, pero en ese momento se llamaba Palabra Obrera, de Nahuel Moreno, decidimos no entrar a esa corriente sobre la base de un planteo muy elemental, que en Argentina había que construir un partido obrero, que había que luchar por la independencia política de la clase obrera y que iba a ser la condición fundamental para que la clase obrera conquiste el poder y, como decía la canción que estaba al principio, dar vuelta a la tortilla. Entonces ese fue el punto por el cual nosotros no entramos al grupo de Nahuel Moreno de Palabra Obrera. Nuestro periódico se llama Política Obrera. Fuimos Política Obrera hasta el año 1983. La dictadura, entre el primer decreto de la dictadura del 76, el primer decreto que saca es ilegalizar a varias fuerzas políticas, entre ellas Política Obrera, y cuando conquistamos la democracia en el 83, como éramos ilegales, no podíamos ir como Política Obrera, hubo un debate en el Comité Nacional y se decidió pasar de Política Obrera a Partido Obrero, para mantener la continuidad de la sigla. Entonces PO, Política Obrera, Partido Obrero, y ahora volvimos nuevamente a Política Obrera. Julio, perdón, porque después seguimos a lo específico, pero ya que estás hablando de historia que resulta súper interesante, aparte la historia del trotskismo en Argentina es rica e interesante. ¿El Partido Obrero existe todavía? El Partido Obrero existe, está en un frente electoral que se llama FITU, integrado por 4 partidos, el PTS, el MST, Izquierda Socialista y Partido Obrero. Nosotros decidimos no entrar al FITU en base, para hacerla corta, a una cuestión muy elemental. El FITU se ha transformado en una colectora del peronismo
y por lo tanto ese es un punto nodal para una corriente que lucha por la independencia de clase y la independencia política del movimiento obrero. Nos diferencia esa cuestión de que ellos entraron a un frente electoral y a una política de colaboración de clase. Y lo cuento o lo explico con un ejemplo concreto. Con relación al fallo político contra Cristina Kirchner, que no nos cabe ninguna duda a nosotros de que es un fallo político no judicial, acá no se trata la cuestión de fondo, de si hubo o no corrupción, que nosotros tenemos una posición respecto a eso, sino que es un fallo para proscribirla políticamente. Nosotros hemos denunciado al fallo como una proscripción política, como un fallo político, pero sin dar ningún apoyo político al kirchnerismo o al PJ. En cambio, el FITU, para que tengan una idea gráfica, se movilizó a las puertas del PJ a llevar su solidaridad política. Entonces, una cosa es la delimitación, la denuncia de que es un fallo y que, político, proscriptivo, y que hay que luchar por las libertades democráticas mediante la movilización, y otra cosa muy diferente es emblocarse detrás del peronismo. Otro ejemplo con relación a esto sucedió hace un par de meses atrás en el Congreso Nacional, en torno a otro caso de corrupción que le da al corazón del gobierno liberticida de Milei, que fue el caso Libra, Sí. ¿no? Digo otro porque lo que ha ocurrido hace un par de días con la Agencia Nacional de Discapacidad deja blanco sobre negro que es un gobierno corrupto hasta los tuétanos. Pero en el caso de Libra, que fue un desfalco a la luz pública, porque acá no hace falta ninguna prueba, el presidente dio una conferencia de prensa, promocionó esa inversión digital, evidentemente alguien se llevó mucha guita a costa de un montón de personas que creyeron en esa inversión digital. El FITU, ¿qué hizo? Armó un frente en el Parlamento en torno a la comisión investigadora del caso Libre, y el frente se tituló Frente de Izquierda Nacional y Popular, y entablaron un frente con el PJ, con Mónica Macha y con Julia Estrada. Entonces el FITU dijo, bueno, hagamos un frente con ellos, así nosotros podemos meter un miembro en la comisión investigadora. El PJ dice, bueno, desprendamos a algunos diputados de nuestro bloque, armemos un frente con el FITU para meter otro miembro en la comisión investigadora. Entonces ganamos todo, todos tenemos miembros en la comisión investigadora, y sellaron un acuerdo político, ellos dijeron, para poder participar de la comisión investigadora. ¿Cómo terminó el asunto? El PJ le dio la presidencia a los libertarios, nadie iba a investigar nada y esa comisión quedó en el limbo. Pero lo significativo es la colaboración de clase, ¿sí? Por eso nosotros, el otro día yo escuché a los compañeros que habían entrevistado anteriormente, Somos, ¿no? Fuerza Patria, y me llamó mucho la atención algo que había planteado Morales. Sí. Él dijo que el peronismo gobierna de 1983 el distrito de Merlo. Y tiene razón. Desde la democracia, el peronismo gobierna el distrito de Merlo. Y salvo el periodo del PRO, ¿no? Entre el 2019, el 2015 2016, y de 2019, Sí. también fue gobernada por el peronismo. La provincia, decís vos. La provincia Y bueno, y el municipio ininterrumpidamente. Y la primera etapa tampoco, porque estuvo Armendáriz, acordate. ¿En dónde? En la provincia. En la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, pero digo, ininterrumpidamente fue una hegemonía del gobierno peronista. Ahora, si uno mira la situación económica y social de las masas, ¿qué tenemos? Una pobreza estructural que no baja del 30%, digo, pero independientemente, radicales, peronistas, la Alianza, el Frepaso, el kirchnerismo, ¿no? Y estamos en un tobogán social, lo llamo yo. ¿Qué es un tobogán social? Que hoy las masas están hundidas en una pobreza
que no se puede superar por más recuperación económica que haya. Hay un piso que es infranqueable. Los salarios de los trabajadores son miserables. Y, por ejemplo, en el distrito de Merlo y en todo el conurbano bonaerense se ve, lo hablaba recién con el compañero afuera, el problema de la vivienda, ¿no? Entonces, el que puede construir, ¿qué hace? Construye arriba de la casa de los padres, en el fondo, al lado, o de la tía, o de la abuela, porque no puede proyectar el terreno propio. Mi mamá, empleada doméstica, migración interna del interior a la capital federal, tucumana, mi papá, obrero de la construcción, siendo obreros, pudieron acceder a la vivienda propia. Criaron 3 hijos, armaron una familia y con un salario de un trabajador. Hoy, hablábamos con el compañero, si no trabaja el jefe y la jefa de hogar, mantener a los hijos es misión imposible. Entonces eso habla del tobogán social en el que está metido el pueblo argentino y la clase obrera en los últimos 50 años, y por eso el partido nuestro, Política Obrera, que plantea, fracasaron todos. Digamos, ¿dónde ponemos un concepto, en todo esto que vos decís, pongamos un concepto? La segmentación, la atomización, los movimientos de los movimientos de los movimientos, muchos sindicatos que pasan a ser prácticamente representantes gubernamentales. ¿Qué pensás vos? Ahí me parece brillante tu reflexión, porque ese es el punto de la independencia política y la independencia de clase del movimiento obrero. Nosotros promovemos sindicatos independientes de la patronal y el Estado. Y esto que dijiste vos es brutal, porque el hundimiento de los salarios, de las condiciones de trabajo, la precarización laboral, no es responsabilidad solamente de las patronales y de los gobiernos de las patronales, sino de la colaboración política de los dirigentes sindicales a la cabeza de los sindicatos. Un ejemplo concreto. Hace 10 días, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador hizo una oferta salarial a los docentes. Los sindicatos, SUTEBA, que es el sindicato mayoritario en la provincia de Buenos Aires, informa a las 12 del mediodía la oferta, a las 2 de la tarde sacan un flyer convocando una asamblea de afiliados para las 5 de la tarde. Conclusión, no fue nadie. ¿Por qué? Totalmente. Porque nadie se enteró, nadie sabe qué se discute, qué ofrecieron y demás. Y 45 compañeros decidieron por 12.000 docentes en el distrito de Merlo aceptar lo que nosotros denunciamos como una rebaja de salario, porque era un 5% en 2 cuotas en un periodo de 4 meses. Lo dividíamos, nos daba 1,25, 1,50 el tope salarial que promueve mi ley. Pero lo más interesante de todo fue el debate. Acá el compañero estuvo. Cuando nosotros llamamos a rechazar, porque es una rebaja de salario, consolida la miseria salarial de los trabajadores docentes, obliga al docente a la sobrecarga laboral, porque un cargo es 600.000 pesos, la línea de indigencia. Si quiero salir de la indigencia tengo que hacer 2 cargos. O 3. 2 cargos y llego a la línea de pobreza, pues si quiero llegar a la canasta familiar, que es lo que necesito para la vivienda, el esparcimiento y demás, ni con 3 cargos me alcanza. Recién el compañero estaba acá planteando esto de que cada vez hay más compañeros que van a buscar laburo. ¿Por qué? Porque el salario no alcanza, entonces el compañero extiende la jornada de trabajo, se superexplota. Entonces cuando nosotros dijimos hay que rechazar esto, propusimos un plan de lucha, un paro de 48 horas, una movilización para recomponer los salarios. La secretaria general del sindicato planteó algo muy importante en la perspectiva de ellos. Miren, esta es la mejor oferta que puede hacer el gobernador nacional y popular, porque en septiembre tiene que pagar vencimientos de intereses de deuda pública provincial. Y nosotros dijimos, acá es brutal. Entonces, volviendo a tu pregunta, la dirección del sindicato, ¿qué tiene que colaborar
con el patrón, el gobernador, para blindarlo en el marco de la campaña electoral, o tiene que pelear por salario y condiciones de trabajo adecuadas para los trabajadores. Entonces ahí se quebró la independencia de clase. Por eso los sindicatos son, o nosotros decimos que son, hoy una sucursal del gobierno. Y denunciamos que esta colaboración política del sindicato es el responsable o es lo que explica los salarios miserables y las condiciones de vida y de trabajo hacia abajo. Por eso Política Obrera dice, los sindicatos tienen que ser independientes de las patronales y del gobierno. Y esa es una lucha que damos en todo el movimiento obrero. Vamos a hacer un corte ahora que vino Juan y después continuamos. ¿Te parece, Julio? Te voy a hacer una pregunta, pero que es... Ahora te dejo y te voy a hacer una pregunta que para mí es fundamental. ¿De qué cuadro sos? De Boca. Ah, bien, dale. No, saludo a mi hija que nos estaba informando que se estaba escuchando medio raro y ahora ya se solucionó, Juancito. Y acá tenemos mensajes de Gabriel y de Patricia. También, bien, que un decirle, saludo. le agradecemos. Dice Gabriel que la pasearon a la pobre mujer esta que fue a hacer el trámite en el radioteatro. Sí. Dale, Juan. Muy bueno. Gracias, Juan. Señal Primate, la radio del mono. ¿Pincel o rodillo? ¿Al agua o sintético? ¿Tengo que preparar la pared? Ah, se te complicó. Tranquilo. En Pinturería Fiorentino tenés servicio pre y postventa con asesoramiento exclusivo y personalizado. Además, podés pedir desde tu casa al 0220-482-3261 o por WhatsApp al 11 31 43 56 89. Nuestras sucursales: Sarandí 620, esquina Riobamba, Merlo Centro, e Hipólito Yrigoyen 298, Merlo Norte. Con Pinturería Fiorentino, pintar es más fácil. Todo el under, toda la música, todo lo nuevo está acá, en Señal Primate, la radio del under. Bayón Publicidad, soluciones gráficas, cartelería, marquesinas, letras corpóreas, ploteo vehicular, router CNC, cortes al gremio, rapidez, responsabilidad, precio, garantía y calidad, diseños, impresión, armado e instalación. Bayón Publicidad, teléfono 11 40 34 55 69, info@bayon.com.ar, www.bayon.com.ar. Si un mono causa terror con una navaja, imagínate varios con un micrófono. Señal Primate, ese peligro necesario para estar siempre alerta. ¿Querés que tu hogar marque la diferencia con su decoración? En Jaguar encontrás la solución. Inspirado en geometrías sagradas y culturas ancestrales más importantes. Jaguar. Andina, egipcia, celta, maya, hindú. Jaguar. Visita la tienda online www.jaguardecoarts.com. Seguinos en las redes @JaguarDecoArts. Armoniza y decora tu hogar con Jaguar Deco Arts. Jaguar. Seguí de cerca toda nuestra programación en www.primateradio.com.ar. La Casa de los Músicos. Dicen que los blues se escribe con X. Músicos también. La Casa de los Músicos. Las chicas estas que están ahí. Las chicas que están en la Casa de los Músicos. La Casa de los Músicos. La Escuela de los Músicos. Escuela de Música, la Casa de los Músicos. Estudia online, amplia variedad de instrumentos, teoría y producción musical.
Ingreso y apoyo para conservatorios. Escribinos a la casa de los músicos @gmail.com. Recordá que los y músicos va con X. Buscanos en las redes o al 11 69 77 55 47. La casa de los músicos. Escuela de música con sentido cooperativo. Déjanos tu mensaje o audio al 11 25 64 56 94. Somos Señal Primate. Descargate la app a tu celular y escuchanos estés donde estés. Seguinos en nuestras redes, Primate Radio OK. Cantabel. Todos los lunes de 18 a 20 horas. Música, política, actualidad, información. Cantabel. Por Señal Primate, la radio del mono. Seguimos con Julio y una de las primeras preguntas que hicimos, Julio, fue, bueno, ¿por qué candidato a concejal? ¿Qué es lo que ves en términos políticos en Merlo? Habías hecho un reconto histórico, ¿no?, de algunas cuestiones, más que nada de lo que tiene que ver con la política obrera, pero particularmente yo lo que te consulto es, bueno, ¿por qué candidato a concejal? ¿Qué cosas ves que son necesarias cambiar? ¿Por qué la gente debería votarte? Contanos un poco. Bueno, nosotros pensamos que acá hay que hacer un cambio de raíz. En el municipio, en la provincia de Buenos Aires, en el país y en el mundo. Ahora, para circunscribirnos concretamente al distrito de Merlo, hay cuestiones que comparten con otros muchos distritos del conurbano bonaerense, las provincias del país, etc. Hay tres cuestiones puntuales. El tema del salario, el tema habitacional y el tema de la salud, que está todo totalmente concatenado. Por ejemplo, en el tema del salario, política obrera, de llegar a la legislatura provincial y a los consejos deliberantes, el primer proyecto que vamos a presentar es de imponer un salario mínimo al costo de la canasta familiar para todos los trabajadores estatales, del nivel que sean, provincial o municipal. Y esto no lo vas a escuchar de ningún candidato, ni de Fuerza Patria, ni de Somos, ni de los radicales, ni de nadie. Porque la cuestión del salario es un punto que atraviesa a todo el movimiento obrero y está concatenado directamente con el tema de la superexplotación laboral, las jornadas de trabajo extensas, la flexibilidad laboral y al mismo tiempo la cuestión habitacional. Entonces decimos lo siguiente: si nosotros podemos imponer un salario igual al costo de la canasta familiar, eso va a abrir un rumbo de progreso económico y social para los trabajadores. Y uno dice, bueno, pero los legisladores van a legislar para los empleados estatales. Pero ahora vos imaginate que, por ejemplo, los trabajadores de Ciredar, de Techín, de Pirelli, de IMSA, agarren los diarios o escuchen en la radio que los docentes de la provincia de Buenos Aires o los municipales del distrito de Merlo han conquistado con la lucha y la movilización un salario igual al costo de la canasta familiar. Va a ser un incentivo para que los trabajadores del sector privado salgan a la lucha por sus reivindicaciones. Entonces, el punto del salario para nosotros es vital. Y alguien nos va a preguntar, ¿y de dónde van a salir los recursos? Del Estado, que los hay. ¿Y dónde están? Si uno mira las cuentas nacionales, a nivel nacional o la contabilidad del Estado provincial o municipal, los recursos que el Estado se embolsa por tributos son cuantiosos. Y el problema del equilibrio fiscal es que en esa contabilidad está metida ¿qué cosa? Los intereses y el capital de la deuda pública, nacional, provincial y municipal. Entonces, como eso crece como una bola de nieve, cada vez la porción del presupuesto que se come ese ítem de la deuda es cada vez mayor. ¿Y qué hace el gobierno, por ejemplo, nacional y el gobierno provincial? Dice, bueno, tenemos que tener superávit fiscal.
Para tener superávit fiscal tenemos que recortar salarios de docentes, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, Política Obrera pone en el centro la cuestión salarial. Y esto está concatenado con la cuestión habitacional. Yo escribí un artículo hace como 2 años, está ahí en politicaobrera.com, denunciando el negociado que iba a hacer la nueva traza urbana que votó el Consejo Deliberante. Y ayer 2 compañeros de Fuerza Patria me hicieron acordar en otra radio que eso había sido impulsado y votado también por Cocusa. Y yo recordé, dije, claro, sí, la ordenanza municipal para poder construir edificios de hasta 10 pisos de un lado y del otro de la línea del ferrocarril fue votado por el PJ, por los libertarios, por los radicales y por todo el mundo. Ahora, ¿a quién benefició eso? La especulación inmobiliaria. Ustedes ven por la zona que se voltean casas, se construyen edificios, hay departamentos que son cada vez más chiquitos. Esto es muy interesante. Ya si uno busca un departamento de 4 o 5 ambientes, no hay. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a la inversión. Es decir, bueno, ¿qué puede pagar un trabajador con un salario de 800.000 pesos? Un buen ambiente. O a lo sumo 2. Entonces, para nosotros, si aumentamos los salarios, eso va a poder permitir que el trabajador llegue a la vivienda propia. A su vez, ¿qué planteamos? Que hay que congelar los alquileres en la provincia de Buenos Aires y en el distrito, utilizar con las tierras públicas para un plan de obras y de viviendas populares accesible para los ingresos de los trabajadores. Pero si los trabajadores no tienen un salario que les permita llegar a fin de mes, no van a poder resolver el tema habitacional. Y es un tema muy acuciante porque no solamente vemos lamentablemente compañeros que viven en la calle y que serían como el último eslabón de esta cadena de crisis, o viven en los cajeros, o empezamos a caminar por las plazas, vemos que arman tolderías, y lo interesante es que ya no son esos compañeros adultos, hay muchos jóvenes. No sé si ustedes se dieron cuenta. Familia completa. Sí, sí. Exactamente. Julio, Exactamente. la verdad que comparto Perdón. plena. Perdón. Sí. Nos está mandando un mensaje, Juan, que se escucha muy bajo por YouTube. Sí, pero en este momento no puedo hacer nada. Hay que cambiar unos cables. ¿Querés que vayamos a un corte? No. Hay que cambiar otros cables o nada. Bueno, esperemos que se pueda escuchar bien. Justo nos mandó mensaje Julio presentado. O sea, el mensaje de Eva no era tan errado. Qué macana. No está la app, también pueden escuchar desde la app o de primateradio.com.ar. Claro, está bien. Si hay algún problema por lo que nos están diciendo en YouTube, la gente que está escuchando, que lo escuche por www.primateradio.com.ar o bajando la aplicación de la radio, que ahí se va a escuchar mejor. Mejor que en YouTube. Entonces ahí te tiré dos cosas. Salario y el problema habitacional. El otro punto es la salud, que también está concatenado con el tema del ajuste fiscal, del equilibrio y de la deuda. Es increíble, porque uno empieza a analizar los problemas y ve los vínculos de una cosa con la otra. Entonces, claro, los salarios no alcanzan. ¿Y pensás que Merlo tiene una buena propuesta laboral, una buena oferta laboral? ¿Hay un mercado laboral que convoque a los jóvenes? Nosotros, muy buena pregunta, porque ¿qué está pasando en el distrito de Merlo? Que es muy característico de nosotros distritos. Hay un industricidio. Hoy, en el gremio del neumático, a nivel nacional, en los últimos 12 meses se despidieron al 50% de la fuerza de trabajo. O sea que hay 50% menos de obreros que hace 12 meses atrás. Y en Pirelli, que está en el distrito de Merlo, en los últimos 12 meses la patronal despidió 700 compañeros, bajo una modalidad extorsiva, que no son despidos directos, sino que son, entre comillas, retiros voluntarios. Sí. Que de voluntario no tienen nada, porque convocan al compañero a recursos humanos, le ponen la 45 en la mesa y le dicen, mirá, o te vas con el 100% de la indemnización ahora, o cuando te rajemos te vas a ir con el 50%. ¿No? Y despidieron 750 compañeros. Hoy IMSA está en un conflicto porque la patronal está presionando a los trabajadores
mediante cámaras, hostigamientos personales, para que aumente la producción, porque despidieron 1/3 del personal, pero la producción no baja. Es decir, había 100 obreros, se producían 100 productos, despiden a 50 obreros, pero la patronal dice, ustedes tienen que producir los 100 productos que producían antes. Entonces están destrozando la salud de los trabajadores. Y en ese caso estás hablando de las industrias que existen, que mal o bien funcionan. Y bueno, ¿qué pensás vos sobre un parque industrial, por ejemplo? No, pero el parque industrial que se promocionó, esto como lo que se inaugura 25 veces, el parque industrial no existe. Y tampoco, ¿cuál es el concepto? Es decir, ¿y desde el Consejo qué se puede hacer con eso? Nosotros vamos a promover, con respecto al industricidio, una ordenanza en donde se prohíba los despidos en el distrito y que la patronal se haga cargo transitoriamente del costo de la recesión. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Miren, si bajó la producción el 50%, en algún momento va a subir. Entonces, la salida no es despedir a nadie, no es bajar salario. Lo que hay que hacer es, el trabajo disponible que hay que distribuirlo, dividirlo entre el personal existente. Entonces, si había 100 obreros, se producían 100 productos, ahora hay una crisis por la recesión, cae el consumo, la demanda agregada, etcétera, etcétera, se produce 50. No hay que despedir a nadie. Lo que hay que hacer es reducir la jornada de trabajo momentáneamente, sin afectar el salario, hasta que pase la crisis, porque si nosotros echamos los 750 compañeros que echaron el neumático, ese compañero no compra pan, no compra leche, no compra una bolsa de cemento, y eso va a agudizar la recesión económica. Entonces las patronales, ¿qué miran? La particularidad de su tasa de ganancia, no miran el conjunto del proceso económico y social. Política Obrera va a impulsar junto a los trabajadores industriales del distrito y todos los trabajadores una ordenanza para prohibir, mitigar los despidos arbitrarios e ilegales en el Julio, distrito. Acá, bueno, te dejo un mensaje, no para que lo digas ahora, pero Julio presentado, ¿no? Compañero de trabajo. Compañero, te manda muchos saludos, pero aparte de eso, el planteo dice, vos con Cristina ganabas más y opinás lo mismo que ahora. Era un poco el mensaje de Julio. Después, si querés, ahora te dejo para que lo refutes. Sí, yo le pero sí. quiero consultar lo siguiente, Julio. Mira, me pasa una cuestión. Estoy tratando de escuchar mucho qué piensa por ahí el empresariado en general, ¿no? Y hay una entrevista que le hace Alfredo Zayat a Midlim, ¿no? Dueño de Pampa Energy. Y una de las cuestiones centrales del planteo de él para que se empiece el desarrollo el desarrollo del país, ¿no? El crecimiento, etcétera. Crecimiento hubo, hoy está una economía enfriada, pero crecimiento hubo mucho tiempo, falta distribución o mayor distribución de la riqueza, desde mi punto de vista, pero una de las cuestiones centrales tiene que ver con la reforma laboral, pensando en las nuevas condiciones laborales del siglo XXI. Más como está, para que el empresariado argentino sea competitivo, ¿no? En general, ese es el planteo de ellos. Particularmente mi pregunta va a la siguiente: ¿vos creés que con Milei ese proceso de reforma, que de alguna forma u otra puede llegar a darse, va a ser la misma condición que la lleve adelante un gobierno peronista? ¿Y qué pensás en relación a la reforma laboral? Y otro tema que es interesante, que se viene discutiendo hace mucho tiempo, tiene que ver justamente con el achicamiento de las horas de trabajo, ¿no? La jornada laboral que sea de menos cantidad de horas. Digo, en algunos lugares y países, por supuesto, muy alejado por ahí a las condiciones nuestras, han implementado y han logrado mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas en algún punto y por sobre todo las cuestiones de las condiciones laborales, ¿no? Condiciones laborales, de salario, etcétera. Bueno, te dejo, no sé si se entendió la pregunta. Sí, mira, nosotros como socialistas, ¿qué destacamos? Bien, la sociedad presente, como la sociedad feudal, el esclavismo, etcétera, son sociedades divididas en clases. Hay una clase explotadora y una clase explotada.
Y ese es el fundamento del conflicto social. Acá no se va a terminar con el conflicto social hasta que la tortilla se vuelva, la clase explotada tome la rienda del poder. Entonces, en ese camino, la clase capitalista tiene un objetivo fundamental, es aumentar la tasa de ganancia en forma sistemática y exponencial. ¿A costa de qué? De explotar al trabajador. Entonces, el tema del desarrollo tecnológico es muy interesante, y ahora voy al tema de la reforma laboral, por lo siguiente. Yo conozco un poco el tema de la industria automotriz. Acá en la Universidad de Moreno habíamos presentado con otro compañero de trabajo una ponencia sobre la acumulación de capital en la industria automotriz en el último periodo, y nos llamó, cuando estábamos estudiando, investigando, porosamente la atención lo siguiente. En la década del 70, el mejor momento de la producción de la industria automotriz argentina fue en 1975. Vamos a hacer la redonda, 250.000 unidades. ¿No fue en el 73? ¿300.000? No, 74-75. Entonces, vos ahí tuviste el pico de producción total. Con un componente de porcentajes... Sí, con producción nacional, con empresas autopartistas que abastecían a las terminales extranjeras, ¿sí? Porque era todo capital, inversión de capital extranjero, y te la hago corta más o menos con 100.000 trabajadores. Entonces vos dividís la producción por la cantidad de trabajadores y te daba que más o menos cada trabajador producía 2 vehículos por año. Esa es la productividad. Hoy, en el 2013, que fue el mejor momento del siglo presente, estábamos en condiciones de producir, no digo que se produjo, pero estábamos en condiciones de producir 1 millón de vehículos, con 20.000 trabajadores. Entonces vos haces la división y vos decís, pero acá hay un aumento de la productividad del trabajo brutal. Entonces quiere decir que hoy el trabajo es más potente, más productivo, más enérgico, pero la jornada de trabajo del obrero se extiende. ¿Y cómo se explica eso? La explotación. Es decir, todo ese aumento de productividad cae sobre las espaldas del trabajador y se lo apropia el capitalista. Y los gobiernos que administran el Estado capitalista colaboran con la profundización de esa explotación por medio, por ejemplo, de la reforma laboral. ¿Qué reforma laboral? Hay que decirlo, aunque a Julio presentado no le guste, viene desde el menemismo del PJ de los 90, ¿no? Y por ejemplo, durante el gobierno de Néstor y Cristina, donde hubo una recuperación económica importante de la economía desde el segundo semestre del 2002 hasta la crisis del 2009, el Producto Bruto Interno crecía al 5 o 6% anual, la flexibilidad laboral no se tocó. Siguió la tercerización, siguieron los contratos basura, siguió el monotributismo. Entonces uno dice, che, claro, en el 2000, si comparamos 2003 a 2008 con la década del 90, los salarios se recomponen después de la devaluación por una propia lógica de la acumulación de capital y de mercado de trabajo. Crecía el producto, crecía la producción, crecía la demanda de los capitalistas de fuerza de trabajo. Cuando alguien compra mucho un producto, el precio sube, el salario, y hubo una recomposición. Pero nunca jamás, esto hay que grabárselo en la cabeza, el movimiento obrero argentino logró recomponer el poder adquisitivo de su mejor momento en 1975, que se logró con una lucha gigantesca que fueron las huelgas generales de 1975 contra el gobierno de peronista de Isabelita, en donde mete un ajuste a lo Milei que se llamó Rodrigazo, ¿sí? Donde liberan las tarifas, aumentan los precios, y el movimiento obrero se autoconvoca, rebasando la burocracia sindical, y hace una huelga que duró 2 meses, y derrotando al gobierno impuso salarios y condiciones de trabajo que luego a la dictadura le costó, con terror, tortura, persecución y muerte, horrores poder confiscarlo. No lo pudo hacer la dictadura, y que lo hizo la democracia capitalista. Julio, justamente, mira, quería ir un poco a ese tema,
porque, como bien vos decís, está claro que el modelo económico que prevalecía en Argentina en el 75 se corta y entramos en un nuevo sistema en donde lo financiero es el principal producto de la economía. Creo que no nos pudimos recomponer nunca más de lo que nos pasó con esa oleada del neoliberalismo que se impone a través de la dictadura militar y que después con el menemismo obviamente se profundiza, pero a niveles que quizás ninguno de nosotros podía llegar a imaginar. Vos hablabas recién, por ejemplo, de la industria automotriz y tanto que se habla del déficit fiscal, una de las principales industrias que nos dejan déficit en cuanto a la salida de dólares y todo eso es la industria automotriz, porque hablabas vos de la producción de los 70, que alcanzó niveles récord, pero con casi 70-80% de componentes nacionales, y hoy no sé si llega al 30%, y eso es todo importado. Por lo tanto... Claro, pero ahí hay dos cosas. Pero no, nada. Yo lo que te quería decir es, está perfecto el marco que vos planteás en cuanto al salario, en cuanto al sistema de salud, ¿no? A la vivienda, y a esta lucha constante entre el capital y el trabajo. Ahora bien, desde una democracia y desde unas elecciones burguesas en la que estamos inmersos y en la que ustedes mismos como partido se meten. ¿Qué se puede hacer? Suponete que yo te voto, ¿no? Vos salís electo concejal, vos y capaz que algún compañero más o dos compañeros más, dentro de 6 meses, 1 año, 2 años vamos a estar hablando de lo mismo, porque desde ese lugar, ¿qué podemos llegar a cambiar? Muchísimo. Mira, es una pregunta muy importante. Se puede hacer muchísimo. Y te lo voy a explicar con un ejemplo concreto. Nosotros entramos por primera vez a un parlamento burgués, como llamás vos, que está muy bien, en el año 2001. Y entramos al Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro compañero Jorge Altamira, siendo un solo parlamentario revolucionario, junto a los trabajadores del subte, nos reunimos con ellos, hicimos asamblea y les planteamos cuáles eran las principales necesidades que tenían los compañeros de subterráneo. Y nos dijeron el tema de la insalubridad. Y que la dictadura le había sacado las 6 horas de trabajo y le había, de nuevo, tema jornada laboral. Le había extendido la jornada laboral a 8 horas. Entonces nosotros le propusimos a los compañeros que ellos redacten el proyecto y que nosotros lo íbamos a llevar a la legislatura para pelear por las 6 horas. Los compañeros lo hicieron, redactaron el proyecto, fuimos a la legislatura y el proyecto sale votado por mayoría. ¿Quién lo veta? El peronismo, Ibarra. Para que veamos las ligazones de los intereses de clase. Veta las 6 horas, ¿sí? Y nosotros volvemos a los socavones. Hay una asamblea general de subte y se vota una huelga general y una movilización a la legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Yo me acuerdo ese día, pues yo participé, siendo estudiante todavía, y las gradas de la legislatura estaban llenas de obreros del subterráneo. ¿Cómo terminó el asunto? El 80%, incluso los que estaban en contra, votaron a favor de la reducción de la jornada laboral en el subterráneo a 6 horas sin afectar el salario, porque de lo contrario el gobierno de Ibarra, la patronal de Metrovías, se iba a enfrentar a una huelga indefinida con ocupación de los lugares de trabajo. Y hoy los trabajadores del subte trabajan 6 horas. Entonces, nosotros no decimos que vamos a cambiar el mundo desde el Parlamento, desde el Consejo Deliberante, desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué decimos? Que podemos usar esos lugares como tribunas de lucha y de organización de la masa del pueblo y del proletariado, como por ejemplo recién les conté con el caso de Pirelli, de IMSA, de Masalín particulares, en donde si nosotros nos apoyamos en las bancas revolucionarias y los obreros hacen de las bancas revolucionarias una tribuna de lucha y de movilización,
podemos lograr muchísimo. Por eso estamos pidiendo el voto a los compañeros para que el 7 de septiembre, 8 de septiembre, alguien diga, bueno, por fin algo empieza a cambiar o en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, porque logramos meter un gol y podemos usar una banca al servicio de la lucha del movimiento obrero. Bueno, ¿querés dejar una pregunta para después vamos con la tanda, Juancito? ¿Es solo la tanda? No, bueno, en realidad iba a terminar haciendo esas preguntas largas No, que yo Marcelo le iba siempre cuestiona. Sí, Marcelo siempre cuestiona. Faltan 25 minutos para que termine el programa, te aviso. Yo tengo ganas de hablar del comunismo de guerra y algunas cosas. Pero Aparte, bueno, un gol en fin. metió Cavani ayer, por lo tanto ya estamos satisfechos con Acá eso. hay una Demasiada- contradicción futbolística. Sí, total. No, hincha de River no soy, hincha de Huracán. Pero bueno, vamos Dale, al corte. Juancito, vamos a la tanda. Juancito. Por favor. Primate, la radio del mono. ¿Pincel o rodillo? ¿Al agua o sintético? ¿Tengo que preparar la pared? Ah, se te complicó. Tranquilo. En Pinturería Fiorentino tenés servicio pre y postventa con asesoramiento exclusivo y personalizado. Además, podés pedir desde tu casa al 0220-482-3261 o por WhatsApp al 11 31 43 56 89. Nuestras sucursales: Sarandí 620, esquina Riobamba, Merlo Centro, e Hipólito Yrigoyen 298, Merlo Norte. Con Pinturería Fiorentino, pintar es más fácil. Todo el under, toda la música, todo lo nuevo está acá, en Señal Primate, la radio del under. Bayón Publicidad, soluciones gráficas, cartelería, marquesinas, letras corpóreas, ploteo vehicular, router CNC, cortes al gremio, rapidez, responsabilidad, precio, garantía y calidad, diseños, impresión, armado e instalación. Bayón Publicidad. Teléfono 11 40 34 55 69. info@bayon.com.ar. www.bayon.com.ar. Si un mono causa terror con una navaja, imagínate varios con un micrófono. Señal Primate. Ese peligro necesario para estar siempre alerta. ¿Querés que tu hogar marque la diferencia con su decoración? En Jaguar encontrás la solución. Inspirado en geometrías sagradas y culturas ancestrales más importantes. Jaguar. Andina, egipcia, celta, maya, hindú. Jaguar. Visita la tienda online www.jaguardecoarts.com. Seguinos en las redes @JaguarDecoArts. Armoniza y decora tu hogar con Jaguar Deco Arts. Jaguar. Seguí de cerca toda nuestra programación en www.primateradio.com.ar. La casa de los músicos. Dicen que los blues se escribe con X. Músicos también, la casa de los músicos. Las chicas estas que están ahí. Las chicas que están en la casa de los músicos. La casa de los músicos. La escuela de los músicos. Escuela de Música, la Casa de los Músicos. Estudia online, amplia variedad de instrumentos, teoría y producción musical. Ingreso y apoyo para conservatorios. Escribinos a la casa de los músicos @gmail.com. Recordá que los y músicos va con X. Búscanos en las redes o al 11 69 77 55 47. La Casa de los Músicos. Escuela de Música con sentido cooperativo. Déjanos tu mensaje o audio al 11 25 64 56 94. Somos Señal Primate. Descárgate la app a tu celular y escuchanos estés donde estés. Seguinos en nuestras redes
Primate Radio OK. Cantabel. Todos los lunes de 18 a 20 horas. Música, política, actualidad, información. Cantabel. Por Señal Primate, la radio del mono. Bueno, tenemos otra invitación para este jueves 28 a las 14 horas. Se realizará el emplazamiento del busto del General San Martín en la Plaza Eva Perón, en la rotonda del Parque San Martín, en Merlo. Y la invitación es de la Asociación Cultural San Martiniana y la Escuela Solar de Horneros. Jueves 28, 14 horas, en la Plaza Eva Perón, en la rotonda del Parque San Martín. Bueno, tenemos 20 minutos para tu pregunta, Pablo. Para mi pregunta sola. Más que nada mandarle un saludo a Julio Presentado, que está muy activo en el chat de YouTube. Bueno, Julio, a ver, en principio, bueno, vas a ser candidato a primer concejal por Política Obrera. Dentro de tu espacio, a nivel provincial, ¿a quiénes vamos a encontrar? En la primera sección encabeza el compañero Pablo Bush, obrero de la alimentación de Unilever, dirigente de la agrupación de la alimentación de Política Obrera, que es la lista naranja, y la segunda candidata a senadora va a ser la compañera Patricia Urone, militante de Política Obrera, delegada y trabajadora docente. Y en la tercera sección, que la batalla de la batalla, encabeza el compañero Marcelo Ramal, histórico dirigente de Política Obrera, trabajador docente, y un constructor de nuestra organización. Me quedó el tema de la reforma laboral, que lo quería unir con esta cuestión de la productividad, porque Milei, hoy, el industricidio, es decir, la política económica orientada a destruir la industria nacional, la estructura productiva de Argentina, hasta incluso de la propia burguesía agraria, ¿sí? No es solamente de los fierros, digamos, o de la llamada industria pesada o industria liviana. ¿Qué es lo que está provocando? Una recesión. Y la recesión está inducida. ¿Qué significa está inducida? Que la política económica del gobierno tiene como objetivo la recesión, para debilitar al movimiento obrero, para debilitar a los trabajadores y que los trabajadores acepten cualquier condición y cualquier salario. Eso ya está pasando. Ya está. Y eso ya está pasando, y ahora se agudiza, porque me hizo acordar Raquel, con el tema de la apertura de importaciones. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, les cuento, Techín, en San Nicolás, amenazó a los trabajadores y al sindicato que si no aceptan la rebaja de salario, va a parar los hornos. Porque dice que no se puede competir con Brasil porque estarían, desde el punto de vista productivo, 15% abajo, pero dice, bueno, eso lo podemos arreglar bajando salario, pero tampoco pero con China es imposible porque son costos 50% abajo. Entonces acá la política económica del gobierno nacional hasta incluso afecta los intereses de su propia base social, que en este caso sería la gran industria, ¿no? Por ejemplo, con un monopolio como Techín. Y Techín dice, bueno, vamos a aprovechar esto para hacer mierda los convenios colectivos, para bajar los salarios, y cuando venga el alza o la recuperación del ciclo económico, tenemos una super ganancia. Entonces, esto hay que señalarlo porque, insisto, nosotros tenemos el compromiso de presentar este proyecto en la legislatura y en todos los consejos deliberantes de aumento de salario igual al costo de nuestras familias, pero también de la prohibición de los despidos en la provincia de Buenos Aires. Porque esto está pasando en la provincia de Buenos Aires. Lo que le decía recién del neumático, que yo lo sigo con mucha atención, escribo muy seguido en el periódico. ¿La izquierda nuestro, sigue en la conducción del sindicato o ya no? Sigue dirigiendo la izquierda.
Pero lo que está sucediendo es que el Ministerio de Trabajo provincial, Correa, está haciendo la vista gorda a los despidos, a los incumplimientos paritarios, a los incumplimientos de las condiciones de trabajo de las patronales de la industria del neumático. Entonces, volviendo al tema de no son lo mismo, evidentemente, pero hay cosas parecidas. ¿En qué acuerda? En el gobierno de Alberto no podían despedir. Durante la pandemia. Pero, Julio, claro, durante durante la pandemia estaba prohibido los despidos en el marco de la crisis sanitaria, pero una vez que se levantó hubo un tendal de despido en todos lados. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ni Axel, ni Alberto, ni Milei, ni Mungo Aurelio van a ir contra los intereses de la clase capitalista. Pero ¿qué injerencia puede tener el Ministerio de Trabajo de la provincia en un conflicto provincial? Está bien. ¿Qué injerencia puede llegar a tener en cuanto a para la legislación? La legislación la tiene la Nación, la Secretaría de Trabajo. No se sienta el Ministerio de Trabajo de la provincia a negociar ahí. Sí, de hecho, si vos lees... Es más fomentar. Si vos lees lo de Sudna, la mayoría de las negociaciones se llevan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y paralelamente en la Secretaría de Trabajo de la Nación. En ambos ámbitos. Ahora, Kicillof no frena, políticamente no ha tomado posición en favor de los trabajadores, sino que ha tomado una posición de dejar hacer, laissez-faire. Es decir, bueno, que arreglen. Y la patronal está dando con todos los trabajadores. ¿Y dónde está el Ministerio de Trabajo de Walter Correa, del dirigente del cuero, poniéndose al lado de los trabajadores del neumático para impedir que las patronales despidan? En ningún lado. Porque en esto coincide, y retomando la cuestión de la reforma laboral, todo el mundo. Y yo que vengo del gremio docente, tengo que decirlo, el nuevo régimen académico que se acaba de implementar este año... En secundaria. En el nivel secundario, nosotros lo dijimos, lo hemos escrito el año pasado, hemos escrito un montón, pueden buscar en nuestro periódico de Política Obrera. Nosotros dijimos, esto es una vuelta de tuerca en la política de vaciamiento educativo en la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo es una reforma laboral. ¿Por qué dijimos que es una reforma laboral? Porque le mete más tarea, sobrecarga laboral, ¿no? Al compañero. Y entonces, volviendo a lo que decías vos, y la dirección del sindicato, ¿qué dijo? Apoyó. Dijo, no, en realidad esto... Sabemos que las mesas de cogestión fueron muy activas y que no hubo, digamos, todos los sindicatos de acuerdo, no estuvieron nunca todos de acuerdo. Se fue acordando parte por parte y bueno, la verdad es que en definitiva quedó mucho sin pulir. Entre ellos, por ejemplo, la cuestión de la infraestructura edilicia y de las estructuras organizativas institucionales, que es todo un tema para trabajar con respecto a la aplicación real del régimen académico, más allá de que como objetivo humanitario, es un objetivo humanitario loable. Desde hace muchísimos años he cuestionado desde mi lugar de docente la repitencia en los estudiantes. A mí me parece que un año perdido para una familia es un año que nadie va a poder devolverle. Yo acuerdo totalmente con vos, pero el régimen académico no se trata de eso. Porque te lo cuento como lo vivencio cotidianamente. Quiero hablar vos. Uno entra al aula, ¿no? Y entonces el docente que intensifique y que profundiza es el mismo docente. Sí. Entonces yo ya tengo dos tareas en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Exacto. Nosotros ese tema lo hemos abordado acá mucho. Yo no me puedo dividir en dos. Y el gobierno provincial, ni la dirección del sindicato de SUTE Bala Celeste, planteó una pareja pedagógica. Entonces uno dice, bueno, hay un docente que intensifica con un grupo y con el otro grupo profundiza,
creamos puestos de trabajo, mejoramos la calidad educativa, no, todo al revés. El mismo docente hace todo. Y lo mismo pasa con los preceptores. Más estados administrativos, tienen que integrar un equipo de trayectorias educativas que antes no era tarea del trabajador, del preceptor. Lo mismo pasa con el equipo directivo, y acá viene el tema de la sobrecarga laboral, ¿no? Entonces, más trabajo por el mismo salario. Y eso lo promueve un gobierno que se dice nacional y popular. Y es muy interesante porque si ustedes miran la página de Suteba, háganlo hoy y la semana pasada, sacaron 2 spots publicitarios, uno de Laura Latorre y otro de Marcela Escobar, planteando, bueno, tomamos noticia de que hay algunos problemas con el régimen académico, pareciera que hay más trabajo para los compañeros y lo estamos viendo. Y cuando plantea el tema de la sobrecarga laboral, con el nuevo régimen académico, que es objetivo, ¿qué nos dicen? Algo fundamental, que si un trabajador docente, una maestra de grado, un preceptor, está obligado a hacer doble o triple cargo, ¿dónde está la principal causa de la sobrecarga laboral del trabajador docente? ¿En el régimen académico? No. En los salarios miserables que vienen pactando las direcciones de los sindicatos con el gobernador y con los gobernadores anteriores. Y el nuevo régimen académico es una vuelta de tuerca de esa sobrecarga laboral. Por eso, si uno hoy transita las aulas, se va a encontrar que todos los compañeros refunfuñan, dice esto no... Hubo una masiva jubilación con 60%. ¿Te diste cuenta? Si no, salió publicado así. Bueno, pero eso que te está anticipando, es decir, va a ser una picadora de carne, mejor me voy, porque esto no lo aguanto, no puedo sostener 8, 12 horas de trabajo más intenso, entonces me jubilo. Y esto va a redundar en una mejora de la calidad educativa de ninguna manera. Porque como muy bien dijiste vos, este objetivo loable que yo apoyo, es decir, la repitencia estigmatiza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso no fue acompañado con más inversión de infraestructura, es decir, con más aulas, con más colegios. En la Escuela 45, donde trabajamos nosotros, yo siempre digo lo mismo porque es algo objetivo, son las mismas escuelas primarias nacionales de hace no sé cuántos años que le ponen un biombo, una pared y te arman de un lado una secundaria y una escuela primaria. ¿Cuántas escuelas secundarias que transitamos nosotros son escuelas, estamos arriba de las escuelas primarias? ¿Por qué? Porque falta infraestructura, faltan edificios, faltan aulas, falta material. Y no puede haber calidad sin inversión en infraestructura y sin docente bien pagos con un salario igual al costo de la canasta familiar. Yo, bueno, en particular, nada más que por una cuestión. No me deja, Marcelo, no me deja. Digo, para ordenarnos, porque como siempre los debates son espectaculares y nos deberíamos quedar 25 programas. O invitarlo otra vez. Lo tomo. Otro día lo vamos a invitar desde ya, pero lo que te he pedido es la última pregunta porque se nos va el... No, yo más que pregunta, digo, lo que quieras. Digo, en general, el nuevo régimen tiene, creo que lo dijo el otro día el gobernador, es un proceso que hay que ir acomodando, amoldando, particularmente. Yo no soy un desertor de lo que tiene que ver con el nuevo régimen, sí coincido con vos en el hecho de la sobrecarga laboral. Creo que debería ir acompañado para que no exista esa sobrecarga en función de un salario un poco más ajustado a las condiciones que se presentan, eso estoy totalmente de acuerdo. Después el tema de las intensificaciones, ¿no? Las 4 intensificaciones durante el año, me parece que hay ahí un tema a rever fuertemente. Y bueno, no quiero seguir porque si no sé que no te quiero no dejar con que me puedas responder. Y lo otro sí, entiendo la injerencia de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Yo entiendo que Walter Correa hace una función importante dentro del Ministerio de Trabajo de la provincia, tratando de sostener lo que puede desde un ministerio que particularmente es es un ministerio provincial con sus condiciones, sus particularidades y sus jurisdicciones.
ha acompañado bastante luchas, digo, en general en la provincia, en lo que tiene que ver Moreno, Rodríguez, ¿no? Digo, determinados lugares donde también en lo personal Walter Correa se ha movilizado constantemente como secretario general El cuero. del cuero, de curtidores. Bueno, nada, Julio, respondeme a todo esto que dije y si querés hacer tu cierre, querés proponernos algo para fortalecer. Tiene que haber una próxima. Sí, no. Vos ¿sabés qué podés decir? Si vota a Cafiero, le sale otro Alfonsín. ¿Quién dijo eso? No, te sale una Sogaray. No. La propaganda era, igual no te va a gustar porque estaba en la vereda enfrente, Luis Zamora. Pero era, si no me acordaba de claro, eso, mirá vos. si vota a Cafiero, le sale otro Alfonsín. Mirá qué viejo, ¿eh? Claro, la nuestra fue más acertada. En la discusión con los compañeros que vienen del peronismo, si votás a Menem, el título es La Casa Rosada no cambia de dueño. Si votás a Menem, sale un Alzogaray. Y efectivamente, Menem gobernó con los liberales. Con los Alzogaray. Con los Alzogaray. Y fácticamente, porque estuvo la hija de él. Obvio. Y Alzogaray también. Alzogaray también. La UCD formó parte ¿Viste después la serie? del grupo. No la vi. Yo no la vi tampoco. No, muy interesante el papel que jugó esta chica, que actriz que hizo de María Julia. No la vi a ver. Firme, que es escarcelable, dijo. Sí. Creo que Julio nos dejó algunos conceptos muy importantes. Sí, muchas cosas como para seguir dialogando. Sí, totalmente. Sí, Yo, el más importante de todo fue que sos hincha de Boca. Claro. Eso creo que ya habilita a que mucha gente se decida en el voto. Eso nos aúna. Hay que buscarlo. Eso, bueno, el tema de que para mí muy importante que el docente es un trabajador, ¿no? Que no pierda esa conciencia, porque el haber perdido esa conciencia lo ha hecho votar de alguna manera especial, ¿no? Así que el docente no pierda su conciencia de pobre, que sigue pisando el barro, que sigue levantando una casilla, que el docente recuerde que tener un auto no lo cambia. Y docentes son todos, Raquel. Docentes somos todos. El director, la directora, el secretario, la secretaria, el inspector. Docencia se hace en todos lados. Cuando nosotros vamos a volantear una fábrica a las 5 de la mañana o apoyar un conflicto de los compañeros, estamos haciendo docencia y somos docentes y alumnos todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Yo, como para darle un cierre, yo llamo a votar a todos los compañeros a nuestra lista, que es una lista de trabajadores, de candidatos que luchan por el socialismo, porque nosotros acá planteamos que la salida tiene que ser de raíz, no hay lugar para las medias tintas y tampoco para todos los que han fracasado en esto que yo decía al principio del tobogán social. Ya gobernaron todos. Entonces, como ya gobernaron todos, fracasaron todos, en el marco de una crisis en donde el gobierno nacional se hunde, producto de sus contradicciones políticas y de sus fracturas en el campo del interior de la burguesía, y de que las balas le están llegando al corazón porque se les cae la careta de lo impoluto, lo nuevo. Hoy termino con esto, lo escucho a Milei en Corporación América porque se inauguró el edificio de Corporación América, bueno, y le cantaba loas a su patrón, a Urnequian, menemismo, ¿no? Gracias que trabajé con vos acá y me enseñaste y no sé qué, que sos un inversor y demás. Pero ¿qué me interesó de todo lo que dijo? Que destapó la olla, porque dijo que ahí habían trabajado los de Cambiemos, los del PJ, y él había sido jefe de asesores de la campaña de Scioli. Y que también había trabajado con Nielsen. Y que también había trabajado con economistas del PRO. Y entonces uno dice, che, pero entonces vos sos la casta. Que te disfrazaste de la anticasta, de que eras impoluto, y no dijo ni una palabra del escándalo de choreo y corrupción en Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran directamente a su hermana, y eso era un cuadro de una crisis general, y nosotros le decimos a los compañeros, hay una salida, Política Obrera presenta un programa obrero y socialista,
hay que mirar hacia adelante porque todos los demás han fracasado. Por eso llamamos a votar a los compañeros a nuestra lista. Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias, Julio. Julio, Vamos mucha muchas gracias. suerte. muy breve corte, Juancito, y seguimos.